qué será gastropatía? Simplemente es daño epitelial sin inflamación o con leve inflamación, ¿ya? Son distintos los conceptos por si acaso. Gastritis, inflamación, gastropatía, lesión gástrica, lo que ustedes quieran, pero sin inflamación, ¿ya? Sencillo el concepto. ¿Cómo se clasifica? Mira, cuando decimos gastritis parece una sola palabra, ¿no? Pero en realidad tiene una clasificación que a veces es un poquito más compleja. Se puede dividir en gastritis aguda y gastritis crónica, ¿ya? Todo el resto son gastritis crónicas específicas. Vamos a hablar nosotros de la gastritis aguda y de la gastritis crónica. ¿Cuándo decimos que una gastritis es aguda? Dependerá del tiempo. Por ejemplo, ¿cuándo decimos diarrea aguda? Cuando decimos que es diarrea intermitente, cuando decimos que es diarrea crónica, eso sí depende del tiempo. Pero para gastritis depende básicamente de la biopsia. ¿Ya? Nos podemos aproximar un poco con las causas. Pueden ver acá que está con heridas, que está inflamado, que está con petequias, con zonas de hemorragia. Es una gastritis aguda, ¿ya? Anoten, gastritis aguda o gastritis hemorrágica, así pónganle. Aguda o hemorrágica. O sea, si dice hemorrágica es porque puede sangrar. No solo la úlcera sangra, por si acaso. Causas de gastritis. ¿Se acuerdan la fisiopatología? ¿Cuáles eran la defensa preepitelial del estómago? El moco, ¿verdad? ¿Qué más defiende aparte de eso? La restitución epitelial, el flujo sanguíneo y la presencia de las prostaglandinas. Cuando hay alguna alteración brusca de una de estas defensas, se va a producir la gastritis aguda. Por ejemplo, traumatismos cráneoencefálicos. ¿Cuál sería la fisiopatología para entender cómo el traumatismo cráneoencefálico, un problema en el sistema nervioso central, produzca gastritis? ¿Quién estimula la producción de ácido clorhídrico? ¿Qué par craneano? El vago, ¿no? ¿Saben por qué se le dice vago? ¿Por qué le han puesto ese nombre vago? Está en todos lados. Es un vago, ¿no? No cumple, no trabaja. Porque cuando estaban estudiando antes el cerebro, comenzaron a levantar la cabeza, el encéfalo, y vieron un nervio que prácticamente se iba al ojo. A ese le dijeron, fue el primero en verse. Entonces fue por eso primer par craneano. Según iban levantando el encéfalo, veían otro nervio, que sería el segundo par craneano. Luego siguieron levantando y al final vieron que había un nervio que no se iba a ninguna parte de la cabeza, sino simplemente se iba para abajo sin inervar ningún músculo de la cabeza. Entonces pensaron que ese nervio no hacía nada. Por ese motivo le pusieron al vago. Pero con el tiempo estudiaron y veían que inervaba prácticamente toda la parte del cuello para abajo. Entonces el tal vago no es tan vago como dicen, ¿no? Este vago, ¿qué hace con el estómago? Estimula mediante la acetilcolina a las células parietales. ¿Para que produzca qué? Ácido clorhídrico. Entonces, cuando hay un problema en el cerebro, ¿quién creen que está hiperestimulado? El vago, ¿no? Entonces, por eso cuando hay problemas en el sistema nervioso central, el paciente con un traumatismo encefalocraneano puede tener taquicardia, puede tener bradicardia, puede tener alteraciones de la parte sanguínea y también puede tener alteraciones de la parte gástrica, produciendo más ácido clorhídrico. Por eso, el traumatismo encefalocraneano es una causa de gastritis aguda. ¿Y cómo se llama cuando hay un problema en el sistema nervioso central que produce una gastritis aguda? Lean la primera parte, chicos. ¿Qué dice? Úlcera de Cushing. ¿Qué dice? ¿Es una úlcera o es una verdadera úlcera? No necesariamente es úlcera, por si acaso. Puede ser también gastritis, más conocido como gastritis propiamente. Úlcera de estrés. Asociado, ¿qué dice? A patologías del sistema nervioso central. Entonces anoten. Úlcera de Cushing, pongan, es una gastritis aguda que se produce por una alteración del sistema nervioso central.
entre paréntesis ponen traumatismo cráneoencefálico, un accidente cerebrovascular, un cáncer, cualquier enfermedad que afecte al sistema nervioso central. ¿Ya? ¿Cuál era la defensa posepitelial, chicos? ¿Quién interviene en la defensa posepitelial? La sangre, ¿verdad? La sangre que llevaba oxígeno, nutrientes y recogía los radicales libres. Entonces, ¿qué pasa si no llega suficiente cantidad de sangre? Va a sufrir el estómago. ¿En qué patología se produce una disminución de un adecuado flujo sanguíneo? En quemaduras extensas, en grandes quemados. Cuando un paciente no tiene piel, puede deshidratarse rápidamente. Eso va a producir, ¿qué? Hipotensión arterial. Y eso va a producir que no haya un flujo de sangre en el estómago, y eso va a producir gastritis aguda. ¿Cómo se llama en ese caso? Son las úlceras de Curly. ¿Ya? Se asocia a grandes quemados y está causado por la hipovolemia. ¿Qué enfermedades más producirán hipovolemia? Una sepsis podrá producir hipovolemia, una anemia. Todo lo que cause hipovolemia va a producir las úlceras de Curly. ¿Ya? Memorícense para el examen: úlceras de Cushing, sistema nervioso central. Úlceras de Curling, grandes quemados y patologías que tengan relación con hipotensión. ¿Ya? Patologías, cualquier patología, por ejemplo, una sepsis. ¿Ustedes saben qué es sepsis? ¿Qué significa sepsis? Infección en la sangre, ¿no? ¿Y qué es shock séptico? Cuando escuchen la palabra shock, se refiere a hipotensión. Y dice, si dice séptico, hipotensión como una complicación de una sepsis. A eso se refiere con shock séptico. ¿Ya? Entonces, un shock séptico también puede producir gastritis. ¿Qué más? Shock séptico justamente está ahí. Shock séptico menciona. Fármacos. ¿Cómo lesionaban los AINES? La COX-1 Disminuía la producción de prostaglandinas. ¿Cómo iban a preguntar a vuestro paciente si tomaba AINES? Señor, ¿usted toma AINES? Le van a decir, ¿no? ¿Usted toma algún medicamento para el dolor de espalda, dolor de cintura? Sí, hace un mes que tomo para mi dolor de espalda. Y desde ahí me empieza a doler mi estómago. Ya saben que es una gastritis quizá aguda por los AINES. El consumo de alcohol también es otra causa. También puede lastimar, puede lesionar. Toman, chicos, ¿no? ¿Ustedes toman? De vez en cuando, ¿no? Cuando tienen tiempo, ¿no? En vacaciones toman, tampoco, ¿no? Tienen que estudiar para se preparan, ¿no? Para las clases, para cuando empiezan las clases, ¿no? El alcohol también puede producir esta lesión, por si acaso. ¿Ya? Otra causa de gastritis aguda. Si yo con un palito lo raspo acá, ¿qué se va a producir? Erosión, sangrado, o sea, gastritis aguda. O sea, ¿quién también puede producir? Las patologías traumáticas mecánicas, como son las sondas, cuerpo extraño, ¿ya? Pero les voy a pedir que se aprendan sobre todo los tres primeros, ¿ya? Si voy a poner una pregunta en el examen, con seguridad va a ser sobre un problema del sistema nervioso central, por el shock séptico y por los grandes quemados, ¿ya? Y más aún todavía. Estos tienen que sabérselo, ¿ya? Esos nombrecitos, de memoria, ¿ya? Listo. ¿Qué más? ¿Cuál es la clínica? ¿Podrá ser asintomático? Claro que sí. Hay muchos pacientes que vienen, doctor, ¿sabe qué? Quiero que me haga una endoscopía, porque simplemente quiero que me haga, porque mi vecino ha muerto con cáncer. Y me han dicho que es hereditario, tío, ¿no? Tengo miedo. ¿Qué pasa? Sí pasa, porque no sabemos, ¿no? Nunca sabe. ¿Cómo dice la abuela? ¿Saben lo que dice la abuela o no de los hijos? El hijo de mi hija es mi nieto. Y el hijo de mi hijo, quién sabe, ¿no? Pacientes muchas veces vienen, les hacemos la endoscopía y se ve así las heridas. Se ve así inflamado, lleno de estas. Y no tienen ninguna molestia. Pregunta, tienen heridas pero no hay molestias. ¿Será asintomático? Claro que sí, porque el síntoma, ¿cómo es? Es algo que el paciente siente. Pero hay pacientes que vienen con un dolor intenso, así como la se ve, agarrando doblándose en dos, prácticamente vienen por emergencia, tienen anorexia, náuseas, vómitos. Le haces la endoscopía y su estómago está totalmente normal. Depende de cada paciente, ¿ya? Entonces la gastritis puede ser asintomática o puede ser sintomática. Si tiene síntomas, generalmente es la epigastralis.
dolor tipo quemazón, ardor, urémico. ¿Ya? Y se asocia muchas veces a indigestión, o sea, no tiene la comida como que se le queda ahí, a náuseas, a vómitos. ¿Ya? ¿Qué más? Pacientes vinieron a veces así con esas úlceras y no tenían ninguna molestia. ¿Cómo haces, como les mencionaba, cómo tú vas a saber si es una gastritis aguda o es una gastritis crónica? Es con la biopsia. ¿Ya? Pregunta, cuando hay una inflamación, infección, algún problema patológico en la que van a venir las defensas del cuerpo, ¿quiénes son las primeras células que se aproximan a defender esa zona afectada? ¿Los polimorfonucleares o los mononucleares? Los polimorfonucleares, ¿no? Entonces, cuando vemos en una gastritis polimorfonucleares, es una gastritis aguda. ¿Ya? Los polimorfonucleares. Pueden ser los neutrófilos, eosinófilos, todo lo que ustedes conocen, ¿no? Así de simple se cataloga la gastritis aguda, ¿ya? Por la presencia de polimorfonucleares en el estudio anatomopatológico. ¿Cómo se divide la gastritis crónica? Es un poquito más complejo. Acá siempre tienen más atención, chicos, ¿ya? Gastritis aguda, gastritis crónica. Para que sea más fácil de que estudien, chicos, pongan gastritis crónica. Pónganle atrófica, no atrófica. Como les expliqué en la clase anterior, cuando se ve el epitelio normal y está inflamado, es una gastritis no atrófica. Si está inflamado y no hay suficiente epitelio, está adelgazado, incluso en la endoscopía se puede ver así. En la endoscopía se ve así. Lo normal es así. Pero si en la endoscopía lo ves, se ven los patrones, el patrón vascular más, se nota que está más delgado, entonces una gastritis atrófica. Pero ¿quién lo va a confirmar? La biopsia. ¿Ya? Entonces, una clasificación es gastritis crónica atrófica y no atrófica. La otra clasificación va a ser en gastritis crónica tipo A y gastritis crónica tipo B. ¿Ya? Para estresarlos un poquito, chicos, yo les voy a paso a paso les voy a decir que anoten y voy a dar unos 5 minutos para preguntar a cualquiera de ustedes. ¿Ya? O sea, ahorita todos tienen que anotar, ¿ya? Para que les pregunte y pueden plagiar si desean. ¿Ya? Pero sin roche tienen que plagiar, como si estuvieran dando el examen, ¿ya? Sin roche tienen que mirar vuestro cuaderno, ¿ya? Anoten, ¿tienes plumón? Porque esta partita es sencillo, pero a veces se complican un poquito cuando estudian. Plumón, digo, mota. ¿Alguien tiene mota? Papel higiénico. Pañitos húmedos. ¿Qué más hay? Papel boom. Vamos a aprender el ¿ya? A ver, presten atención, chicos, ¿ya? Si divido el estómago en 3 partes, ¿esto qué es? Fondo. Esto, huevo. Esto, ¿cuál es la parte más alta del estómago? ¿Esta de acá o esta de acá? Fondo y cuerpo. Esta será la parte alta. Entonces le diremos a esto gastritis tipo A. ¿Ya? ¿Cuál es la parte que está más baja? El ante. Le diremos gastritis tipo B. ¿Ya? ¿Dónde están las células parietales? Más frecuentemente. En el fondo y cuerpo. Entonces, cuando hay una destrucción, una lesión del estómago, se va a destruir principalmente las células parietales y principales. O sea, se va a producir atrofia. ¿Ya? Entonces, la gastritis tipo A está en la parte alta
y se caracteriza por atrofia. ¿Ya? En cambio, la gastritis tipo B está en la parte baja y se caracteriza por ser no atrófica. ¿Ya? ¿Qué más? La gastritis tipo A, cuando hay atrofia, ¿a qué puede evolucionar? Complicaciones, hablemos. Tenemos dos complicaciones: cáncer y úlceras. ¿A cuál afecta o con cuál tiene más relación la atrofia? Con el cáncer. Y si produjera úlcera, ¿en dónde será la úlcera? ¿En estómago o en duodeno? Entonces será la úlcera en estómago. ¿Ya? ¿Recuerdan la clase anterior? Cuando el Helicobacter afectaba básicamente al antro, ¿había más acidez o menos acidez? ¿Cómo estaba la producción de ácido clorhídrico? Estaba aumentado, ¿no? ¿Recuerdan, no? Porque se lesionaban las células D no producían suficiente somatostatina, no había quien inhiba las células G, entonces la célula G producía harta gastrina, ¿no? Y eso hacía que se produzca abundante ácido clorhídrico cuando afectaba acá, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estará la producción de ácido clorhídrico acá? Ácido clorhídrico está elevado. ¿Cómo estará la producción de ácido clorhídrico acá? Está disminuido. ¿Por qué está disminuido? Porque cuando hablamos de atrofia es porque las células parietales han sido las eliminadas. Y si no hay células parietales, ¿quién va a producir ácido clorhídrico? Como no hay suficiente cantidad de ácido clorhídrico, ¿quién va a estar hiperestimulada en el antro? ¿Quién estimula que se produzca más ácido clorhídrico? ¿Qué célula? Las células G. ¿Y qué van a producir las células G? Gastrina. Entonces, la gastrina, ¿cómo estará? Va a estar aumentada. ¿Ya? ¿Y acá cuál será la complicación? La úlcera duodenal. ¿Ya? ¿Quién es el causante de la gastritis andralo tipo B? El Helicobacter. Entonces está producido por una bacteria. Con B de bacteria, ¿no? ¿Y cuál es el causante de la gastritis tipo A? Es una enfermedad autoinmune. O sea, van a haber anticuerpos que van a eliminar a las células parietales. Entonces, es producido por anticuerpos. ¿Ya? Y se ha visto que afecta básicamente a personas del grupo sanguíneo tipo A. Esas son todas las características de gastritis tipo A y de gastritis tipo B. Fácil, difícil. Fácil, ¿no? Tipo. Todo eso está en la diapositiva por si acaso, para que puedan repasar. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso como para que después les pregunte a cualquiera de ustedes al azar. Obviamente, con toda seguridad me van a responder, ¿no? Entonces, leemos entonces. Gastritis tipo A afecta a la porción proximal, o sea, al fondo del cuerpo. Cursa con hipoclorhidria. ¿Se entiende a qué se refiere con hipoclorhidria? Ácido clorhídrico está disminuido, ya saben por qué, ¿no? Es autoinmune y también se caracteriza, póngale, no olvide ponerle esto, anemia perniciosa. Es algo característico del gastritis tipo A. ¿Y por qué creen que se produzca la anemia perniciosa? ¿Cuál es la causa de déficit de anemia perniciosa? Es por la falta de vitamina B12. ¿Y qué tiene que ver la vitamina B12? ¿Dónde se produce el factor intrínseco? Acá, ¿no? El factor intrínseco interviene en la absorción de la vitamina B12. Si hay una destrucción de las células parietales, también hay destrucción de estas células. Y por eso es que a un paciente le da déficit de vitamina B12, o sea, anemia perniciosa. Otra característica de gastritis tipo A. ¿Ya? En cambio, la tipo B, ¿dónde afecta básicamente? Al antro, causado por una bacteria, un bacilo llamado Helicobacter pylori. Fácil, ¿no?
tipo A, tipo B. Cuando solamente afecta al antro, ¿será atrófica o no atrófica? No atrófica. Es una gastritis tipo B. Cuando afecta solamente al fondo y cuerpo, ¿qué tipo de gastritis es? Tipo A. ¿Atrófica o no atrófica? Atrófica. ¿Cuál será la principal complicación de esta gastritis? Úlceras. Cáncer o úlcera gástrica. Y cuando afecta a todo se llama gastritis tipo AB. Ya está. ¿Ya? Todas las características que hay. ¿Qué tipo de gastritis habrá producido esto? ¿Tipo A o tipo B? A ver. Tipo AB, ¿no? Acá, tipo A. ¿Quién produce la gastritis tipo AB? El Helicobacter pylori. ¿Quién produce solamente gastritis de fondo y cuerpo? La gastritis tipo A, que está producido por que es una enfermedad autoinmune. ¿Ya? ¿Está claro, no? Fácil de entender, ¿no? A ver, otra vez ya como para que repasen, ¿ya? ¿Qué tipo de gastritis es esta? ¿Tipo A o tipo B? Bien. Tipo B. ¿Será atrófica o no atrófica? ¿Cuál es el causante principal? Tipo A. Acá. ¿Qué tipo de gastritis es? Tipo A. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la fisiopatología? Autoinmune. ¿Será atrófica o no atrófica? Atrófica. ¿Cuál será la principal complicación? Úlceras. ¿Cáncer gástrico o úlcera gástrica? ¿Y en esta cuál será la complicación principal? Úlcera duodenal. ¿Cómo estará en esta gastritis la producción de ácido clorhídrico? Aumentada. ¿Cómo está en una úlcera duodenal la producción de ácido clorhídrico? Aumentado, porque es una complicación principalmente de la gastritis tipo B. En este caso es una gastritis, ¿qué tipo? Multifocal AB. ¿Producido por quién? Helicobacter pylori. ¿Ya? Así, ¿no? Cilitis gastro, ¿no? Así va a entrar las preguntas, así va a entrar, chicos. Ya, otras características de la gastritis tipo A, como para que repasen. Generalmente es atrófica. ¿Qué más? Afecta básicamente la mucosa oxíntica. ¿A qué se refiere con mucosa oxíntica? ¿Cuáles son las células oxínticas? A ver, la última de esta fila, a ver. Doctora, células oxínticas, ¿qué son? ¿Qué tipo de células son? ¿No? No si eres tú, sino qué tipo de... Doctora, la que está adelante. Las células oxínticas. ¿Ah? ¿No? ¿Tampoco? Doctora, la última. ¿Tampoco? Doctor, de acá. Las células oxínticas o parietales. ¿Ya? ¿Qué producen ácido clorhídrico? Cuando dice mucosa oxíntica, se está refiriendo a la mucosa del fondo y cuerpo. Ya, no se olviden esa palabrita, ¿ya? Por eso dice afecta principalmente al fondo y cuerpo. ¿Ya? Otras características. Ya les acabo de decir que es una enfermedad autoinmune. Me faltó mencionarles. Anoten, chicos, se asocia a otras enfermedades autoinmunes, como vitíligo y Addis. Y afecta a personas de grupo sanguíneo tipo A. ¿Qué más? Ya les mencioné que hay anticuerpos contra las células parietales, contra el factor intrínseco. ¿Ya? Una forma de hacer el diagnóstico es buscando esos anticuerpos. ¿Ya? Esto no se lo aprendan, no es necesario. ¿Qué más? Está repitiendo lo mismo, células principales parietales. Y esto es importante, chicos, ¿ya? Es hipocloridria, pero hay hipergastrinemia en la gastritis tipo A. ¿Por qué hay hipocloridria? Porque no hay células parietales. ¿Por qué hay hipergastrinemia? Porque las células G están hiperestimuladas y producen más gastrina de lo habitual. ¿Ya? ¿Está claro, no es cierto? Los síntomas prácticamente igualito que la gastritis, puede ser asintomático, tener todas molestias, pero póngale ahí lo característico, porque lo que diferencia es que puede producir anemia perniciosa megaloblástica y síndrome del cordón posterior. Pongan así, síndrome del cordón posterior. Entre paréntesis pongan médula espinal. O sea, la vitamina B12 también sirve para la función normal de la médula espinal. Listo, ¿qué más? ¿Cómo llegas al diagnóstico? Con las células.
Si tienen sospecha de un paciente, o si tienen un paciente que tiene déficit de vitamina B12 y le quema constantemente la boca y el estómago, ¿en qué van a pensar? En una gastritis tipo A, ¿ya? No se olviden, ¿ya? La vitamina B12 tiene relación con la gastritis tipo A, ¿ya? La vitamina B12 tiene relación con, con anemia perniciosa y por tanto la gastritis tipo A también. Tratamiento de siguiente, como resumen, la gastritis tipo A es crónica, acloridia, anemia perniciosa, autoinmune, anticuerpos contra células parietales contra factor intrínseco, autoinmune asociado a otras enfermedades como Addison, ya les acabo de mencionar, vitíligo, y la complicación que produce es adenocarcinoma. Y se relaciona o está más frecuente en personas del grupo sanguíneo tipo A. ¿Ya? Generalmente es más en europeos, chicos, por si acaso. Y la gastritis tipo B, características, ¿por quién es producido? Helicobacter pylori. Pregunta, ¿el Helicobacter pylori qué tipo de gastritis produce? ¿Atrófica o no atrófica? No atrófica. ¿Y producirá atrófica? Sí. También produce atrófica, ¿ya? Cuando compromete el fondo del cuerpo. Porque acabamos de ver que el Helicobacter pylori puede afectar solamente al antro, en ese caso es no atrófica. Y su complicación es la úlcera. Pero también puede afectar a todo el estómago. Y en ese caso va a ser pangastritis, gastritis tipo A, tipo AB, perdón, multifocal, y después va a producir atrofia, metaplasia, displasia, úlcera o cáncer. ¿Ya? Entonces el Helicobacter pylori produce gastritis atrófica y no atrófica. ¿Listo? Los mismos síntomas, los que están rotando ahorita, o los que rotaron. ¿Han visto esto? Sí. Es característico, ¿no? Se ve igualito se ve en la endoscopia. ¿Qué hacemos muchas veces? Este se llama gastritis nodular. ¿Ven estos nodulitos? Cuando se ve esto, sobre todo en el antro, podemos decir con toda seguridad que el paciente tiene helicobacter. Y muchas veces de frente le iniciamos tratamiento. No les hacemos biopsia, sino de frente. ¿Ya? Entonces, gastritis nodular es característico del Helicobacter pylori. ¿Qué más? Entonces, después la atrofia gástrica puede pasar ¿a qué? A metaplasia. Y de metaplasia puede pasar ¿a qué? A displasia. Y displasia pasa ¿a qué? A cáncer. ¿Ya? Métodos de diagnóstico del Helicobacter pylori. Esto es lo que les acabo de mencionar. Multifocal, producido por el Helicobacter pylori. Mayor riesgo de producir úlcera gástrica. El adenocarcinoma, ¿qué más? Para que repasen, chicos, ¿ya? Para que lean. Todo está en el internet, por si acaso. ¿Qué está? No creo que está. Ahora sí, recién. ¿Entendieron, pero eso ya, no? Sí. Acá hay varias preguntas, por si acaso. Un montón de preguntas se puede sacar de acá. En resumen, a ver, denme una dedita, chicos, ya. Cualquiera les puede decir que me explique eso, ¿ya? Para que despierten de paso. Cualquiera va a pasar, si no desde su carpeta. Sí ven los detrás, ¿no? Felizmente tienen buena vista. ¿Cómo se ve? Ahora hay que acercarse. Ya miren, para que sea, para que aprendan, ya todos, o sea, los que desean, acérquense si desean, levántense, porque a cualquiera le voy a decir que explique. Acérquense si quieren un poco más para que lean. Es más, si me pongo espeso, lo voy a decir, ¿sabes qué pasa? La pasada y explica. Acérquense si desean, ¿ya? Si pueden ver, genial. Ahí está todo, porque está resumido. ¿Tienes la lista, porque soy Sofía? En la asistencia está, ¿no? En el ERP está, ¿no?
la no trófica Ya. en el antro. No tráfico en el ente. Ya, no, para abajo. ¿Por qué está elevada a las HCl? ¿Porque están destruyéndose las células parietales? Las paritales es predomina en el fondo. Ya. Ya. Entonces, ¿qué sucede? El pylori genera Alcalina. para combatir el combate pylori, lo que hacen las células paritales es aumentar el ácido, porque lo quieren matar. Entonces, sí, células parietales. Sí, porque las células paritales están arriba. La tipo no atrófica solo está arriba. Entonces tu parte de arriba, tu fondo y tu cuerpo están produciendo más ácido. Y cuando ven el combate pylori, dicen, oye, ¿qué? Vamos a producir más ácido. ¿Para qué? Para matar, pero no lo pueden matar. ¿Por qué solo producen el HCl? ¿O es Las que... paritales, no, mira. Ah, las parietales como producen se base abajo. No, ya mira, vas así, ya. Es que son tus maguitos así. A ver, por lista va a ser, ¿ya? Ya, tus maguitos, no, ya. Mira, este es tu fondo, este es tu cuerpo, este es tu antro, este es tu. Ay, ya tu antro y tu píloro, ¿ya? Ya está. Fernanda Yarín, Ya. ¿Qué sucede? Tu antro y tu dígame, fondo doctorita, tienes full ¿cómo células está parietales. la gastrina en la gastritis autoinmune? Ya, está. Tu fondo y tu cuerpo tienen bastantes células parietales. Villagra, Entonces, estas son las que producen. ¿cómo las está células la parietales que gastritis? producen Digo, ácido la clorhídrico, gastrina, ¿no es cierto? la gastrina, Aquí vas a encontrar el efectivamente. Helicobacter ¿Cómo está la pylori. gastrinemia? Ahí dice gastrinemia. En la gastritis Ahí está tu tipo Helicobacter pylori. B. Estas células van a ver esto y van a decir, ah, no, lo vamos a matar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a incrementar mi producción de ácido clorhídrico. ¿Mal? Ya. ¿Por qué? ¿Por qué Y está ahora, mal? el ácido clorhídrico pues se va a encontrar difuso Ya en está todo mal, el suficiente estómago. con Por eso, eso Vilches. hay ese aumento de ¿Cómo ácido está? clorhídrico. ¿Para qué? Para matarlo a la bacteria. ¿Cuál es la causa de Cuando esta gastritis la bacteria solo va a tipo afectar A? a esta parte inicialmente. Por eso es que Sencillo, estas están ¿no? Valencia. finas y siguen produciendo. Valencia Cuando ya está acá. estás en una diabetes Justo. más crónica y afecta a todo el estómago, Justo. ahí sí podrías encontrar una disminución de ácido Ugarte. clorhídrico. ¿Por qué? Porque afecta a estas células y estas ya no reaccionan. Pues. ¿Cómo está? Mencióname dos tipos de gastritis en las que hay atrofia. Ajá. Dos tipos de gastritis, A, B, AB, en la que hay atrofia. ¿En cuál? Muy bien, la multifocal, ¿no? Fácil, ¿no? Esto es fácil, ¿se dan cuenta? Profesor, Treyes, ¿no está? Salazar. En la úlcera, ¿cómo está el ácido clorhídrico? En la úlcera duodenal. Está aumentada, ¿no? Rojas. Está bien, está bien. ¿Y cómo está en la úlcera gástrica el ácido clorhídrico? Está disminuido. Quispe Mamani. Quispe Gutiérrez. ¿Cuáles dos patologías, o sea, qué tipo de gastritis produce el Helicobacter pylori? ¿Atrófica o no atrófica? No atrófica. ¿Ah? ¿Tipo atrófica o no atrófica? Los dos. Está bien, los dos. ¿Ven que gasto es fácil? Demasiado fácil, ¿no? Como ya están troques, chicos, en gastritis, ya nos podemos pasar con toda confianza a la úlcera, ¿no? no, Hablemos de úlcera entonces. ¿Cuánto tiempo tengo? 18. 18 no vaya. Habrá que correr, ¿no? Modo un saga desarrollaremos. Úlcera péptica, chicos, a ver, miren. A ver, esto lo leen, esto también lo leen, esto lo leen, esto también lo leen, también esto, todo está acá, lo leen, lo leen. Listo, ¿qué tema sigue? Así no se lee. Las fotocopias de las diapositivas están en la fotocopiadora, por si acaso. Así no. Ya, ¿qué es úlcera? ¿Qué es úlcera péptica? ¿Tú vas a ver? No, Miren, cuando diga úlcera péptica, es una úlcera que es producido por la actividad ácido péptico, o sea, por el ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué parte del tubo digestivo estará afectado? El esófago, estómago y duodeno. ¿Ya? Así de sencillo se define úlcera péptica. ¿Ya? Cuando llega atraviesa la muscular mucosa y es producido por el efecto del ácido y la pepsina. Todo lo que puede comer, fácil de entender, ¿no? Desde el esófago hasta el duodeno, simplemente se acabó, es úlcera péptica. ¿Ya?
¿Cuál es la fisiopatología? Fácil de entender, ¿no? Desequilibrio, los factores de defensa y los factores agresivos. ¿Cuáles eran los sistemas de defensa? El moco, las uniones celulares, las prostaglandinas, restitución epitelial, flujos, eso sabían, ¿no? ¿Y cuáles son los factores agresivos? El ácido, las sales biliares, el Helicobacter pylori y los aires. También saben eso, ¿no? Sencillo. Lo que les acabo de preguntar, otra vez les pregunto, en la úlcera gástrica, ¿cómo está la producción de ácido clorhídrico? ¿Aumentado o disminuido? Disminuido, pero ahora ya saben por qué. ¿Por qué está disminuido? Porque las células parietales han sido destruidas. Y como no hay suficientes células parietales, pues la producción del ácido va a ser menor. ¿Y por qué se producen las úlceras? Porque hay un adelgazamiento del epitelio. ¿Ya? En cambio, ¿cómo está en la úlcera duodenal? Aumentado. ¿Y por qué está aumentado? Porque las células G están hiperestimuladas. ¿Ya? ¿Qué más? Y en estudios que han hecho han visto eso también, ¿ya? Acá, por ejemplo, ¿qué dice acá? ¿Cómo está en la úlcera duodenal la producción de ácido? Está en más cantidad. Y en la úlcera gástrica, en menos cantidad. El Helicobacter pylori ya se lo saben, ¿no? ¿Cuál es la causa principal de úlcera duodenal? ¿De úlcera gástrica? Fácil, ¿no? Fácil de preguntar. De úlcera duodenal, la principal causa es el Helicobacter pylori. Y de úlcera gástrica, la principal causa es la úlcera duodenal. Digo también el Helicobacter pylori. ¿Ya? Muy distinto es a decir la gastritis tipo A, tipo B. ¿Ya? Es muy distinto. Estamos hablando ahora de úlcera. ¿Ya? ¿Cuál es la principal causante de gastritis que afecta al fondo y cuerpo, perdón? ¿Será la autoinmune o el Helicobacter? ¿Cuál es más frecuente? Autoinmune. No. Les repito otra vez. Helico. Ustedes, si es que tuvieran gastritis, ¿qué tipo de gastritis tendrían? ¿Autoinmune o por Helicobacter pylori? ¿Se entiende la pregunta? Ya, es muy distinta la pregunta. ¿Cuál es la causa más frecuente de gastritis? Si decimos, ¿cuál será? Helicobacter pylori. Distinto es la pregunta si les digo, ¿cuál es la causa de gastritis tipo A? Autoinmune. La gastritis tipo A, ¿a dónde afecta? Fondo, cuerpo. ¿Y el Helicobacter pylori dónde afecta? Antro, ¿dónde más? Fondo y cuerpo. ¿Cuál es más frecuente? ¿La gastritis autoinmune o la gastritis por Helicobacter? Por el Helicobacter. Entonces, si el Helicobacter pylori también puede producir gastritis en la parte alta, por ser más frecuente en el mundo, la causa principal de gastritis del fondo y cuerpo será el Helicobacter. ¿Está claro, no? Entonces, si se produce una úlcera gástrica, generalmente va a ser producido porque primero se ha producido una gastritis tipo AB, atrófica, y después la úlcera. ¿Ya? ¿Está claro, no? En semestres anteriores, por ejemplo, les preguntaba, la principal causa de úlcera duodenal es, ¿qué tienen que marcar? Helicobacter pylori. La principal causa de úlcera gástrica, ¿cuál será? Helicobacter pylori. Así les he preguntado, ¿no? Y aquí está el resumen de toda esa vaina que les he explicado. ¿Se acuerdan? ¿Qué prueba es esa? Test de ureasa. ¿Ya? ¿Tiene relación con qué? Con la ureasa. ¿Qué hacía la ureasa? Intervenía en la producción de amoníaco. ¿A partir de quién? De la urea, ¿no? Ese test de aliento, ya les he repetido. Los AINES, ¿cómo producen daño los AINES? Al inhibir la prostaglandina, ya hemos hablado de esto también. ¿Cómo el tabaco, o por qué el tabaco es un factor de riesgo, es un factor que agrava en la producción de úlceras? ¿Por qué creen? ¿A qué parte de la defensa afecta? Vascular. Afecta en la parte vascular. Sí saben eso, ¿no? El tabaco, el colesterol, ¿qué hacía? Producía ateromas, ¿no? Y con esos ateromas no hay un buen flujo sanguíneo tanto al corazón como al resto de los órganos, entre ellos al estómago. El alcohol, porque obviamente va a producir la gastritis aguda, y sobre un estómago lastimado es más fácil que eso produzca una úlcera. La dieta, clásico, ¿no?
estudiantes de medicina, ¿cómo les dicen vuestras mamás cuando vienen a la consulta? Mi hijo estudia medicina, sin embargo no se cuida, no come a sus horas, sale a las 6 de la mañana, no sé qué hará en la universidad, no sé, tan difícil será, sale a las 6 de la mañana y vuelve a las 2 de la mañana. Dice que estudia medicina. Muy sospechoso, ¿no? ¿Hasta qué hora tiene clase? ¿Hasta las 8, 9? ¿O hasta las 10 de la mañana? ¿O hasta las 2 de la mañana? No. No llega a casa 2, 3 días, ya estaba preocupado, hasta denuncia después. Dice que estaba estudiando con su compañero. Así. ¿Quiénes son más solidarios, los chicos o las chicas? ¿Quiénes son más solidarios, chicas? ¿Los chicos o las chicas? Dicen que han hecho un estudio y le han llamado a una, como era, le dijeron, un favor, quería saber si mi enamorado durmió en... ¿Cómo era? Me olvidó, chicos, discúlpeme. ¿Cómo era? No llegó a la casa a dormir. Como no llegó a la casa a dormir, al día siguiente llega en la mañana y le pregunta, ¿por qué recién estás llegando? Estudiante de medicina clásica, ¿no? ¿Por qué recién estás llegando? Y la chica dice, estuve con mi amiga. ¿Con cuál de tus amigas? Quiero llamarla. No te voy a decir no. Sabía que solo tenía 10 amigas. Entonces llamó una por una. ¿Ha dormido en tu casa? No. ¿Ha dormido en tu casa? No. Estaba en la 9ª. ¿Ha dormido en tu casa? No. Ya la 10ª le llama. ¿Ha dormido en tu casa? Sí, ha dormido en mi casa. Hace media hora se ha ido. Allá, más tranquilo. Entonces el hombre hizo lo mismo y dice, como tú no viniste a dormir, bueno, no vine a dormir. Y al día siguiente llega a las 6 de la mañana, estuve en la casa de mi amigo. ¿Con quién? No te voy a decir. Llama si quieres. Y de los 10, 8 le dijeron que sí había dormido. Es más, el último le dijo, sí, todavía, ahorita justo acaba de salir. Si quieres te mando una foto. Eso es ser solidario, ¿no? Simio no mata simio. Entonces, como les decía, la dieta, el hecho de que no coman a sus horas, el hecho de que coman comida que no es apropiada, que sea irritante, también va a intervenir. Y los factores psicológicos, el tipo emocional, el clásico, o lo que característicamente le decimos gastritis emotiva. ¿Es renegona tu hija? Sí, renegona es. ¿Quiénes son más renegones, los hombres o las chicas? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Por qué reniegan las chicas? Por todo y por nada. Porque sí, porque no, Porque quizás, porque tal vez. por todo, por nada y por si acaso. ¿Así es, chicas? Sí, ¿Pero quién la sufre más eso? Son hombres, ¿no? Entonces intervienen mucho los factores psicológicos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más de úlcera? La clínica. Miren, esto es característico, chicos. En la úlcera gástrica, el dolor aumenta con los alimentos. En cambio, en la úlcera duodenal disminuye con los alimentos. ¿Ya? Algo característico eso. Por eso los pacientes con úlcera duodenal tienden un poquito a aumentar el apetito. Porque cada vez que comen, les calma. Quieren comer más veces para que les calme el dolor. En cambio, los que tienen úlcera gástrica comen menos. Porque cada que comen les va a doler. ¿Ya? Esas palabritas que estén en amarillo, eso anótese, chicos, ¿ya? Característico. Cuando encuentren alguna pregunta esa que dice que da 1 a 3 horas después de comer o que despierta por la noche, piensen sin dudarlo en úlcera pélvica, ¿ya? Y también lo que mejora con los alimentos, independiente de lo que les acabo de decir. Si ven algo de estas palabras en una pregunta, marquen úlcera pélvica, ¿ya? Sin duda, que da 1 a 3 horas después de comida, en las noches puede despertar al paciente y que mejora con los alimentos, ¿ya? Y si les voy a poner una pregunta de esto, lo voy a transcribir, exactamente igual que lo voy a transcribir, ¿ya? Eso sí, memoricen. ¿Listo? ¿Qué van a hacer cuando tengan sospecha de un paciente con úlcera? Primero vamos a ver las complicaciones de la úlcera. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la úlcera? Todo lo blanco, ¿no? El tipo 3. Es una úlcera. ¿Notan ahí la úlcera?
Todo esto la úlcera. ¿Ya? Todo el lugar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con la endoscopía. Ahí pueden ver la úlcera. Sí. ¿Qué tipo será? ¿Qué forma es? Tipo 3, 3B. Correcto. Tipo, vamos a ver ahora ya. Vamos a ver la. ¿Esta es una imagen por sustracción o por adición? Adición. Están más frescos en imágenes. ¿Sustracción o adición? Adición. Se está adicionando. Por eso una imagen por adición. ¿Ya? Sustracción es cuando se resta, ¿no? ¿Sí se acuerdan, no? Sustracción, adición. Pero si ustedes comparan la radiología con la endoscopía, ¿qué van a preferir? Obviamente la endoscopía ya no hay comparación, ni ver esto, ni se la aprendan eso, es para la teoría nomás, ¿ya? Por si les preguntan, no se hace esto ya para nada. ¿Cuáles son las complicaciones? La hemorragia digestiva. Ya hemos hecho hemorragia, ¿no? Entonces solamente voy a describir los tipos de úlcera. A ver, miren esa imagen, ¿es cuál? A ver, primero lean esto, ¿ya? Lo que está en rojo, en verde y en plomo. Y después les muestro la imagen y me dicen qué tipo creen que sea. ¿Ya? ¿Qué dice en Forres 1A? Sangrado a chorro. ¿Cuál creen que sea sangrado a chorro de todas estas imágenes? Esta, ¿no? Obviamente, se ve que está sangrando, disparando. El sangrado a chorro es tipo A. ¿De dónde está sangrando? ¿Cuál creen? Esta es la tipo napa, babeante. ¿Cuál creen que sea de una arteria? La A, de arteria, no se olviden, ¿ya? Y la que sangra en napa, babeante, tipo B. ¿Se acuerdan? Con B de vena, ¿ya? Pero obviamente no es la vena. Tipo B, 1B, 1A. O sea, el 1 es un sangrado activo. ¿Ya? ¿Cuál es el otro sangrado? El tipo B. ¿Cómo era el 1B? Perdón, el 2A. El 2A es vaso visible. ¿Cuál de estos era vaso visible? No se nota mucho que este es el vaso visible. ¿Ya? Y el 2B, el coágulo. Y el 2C, hematina. ¿Ya? Es mancha negra. Y el 3, mancha blanca, fibrina. ¿Ya? Si les llega un paciente así, digamos, tiene un sangrado tipo 1A, les dice así, ¿qué van a hacer con el paciente? Internar. ¿Lo van a hospitalizar o lo van a mandar a su casa? Hospitalizarlo. Lo tienen que hospitalizar, ¿no? ¿Qué es 1B? También hospitalizar. Si es 2A o 2B, tienes que también hospitalizarlo. Pero si tienes el 2C, ya lo puedes mandar a su casa. Porque esto tiene menos probabilidad de recidiva sangrado. Para eso sirve la clasificación Forres. Para ver qué tanto va o qué tanto riesgo hay de que vuelva a sangrar. ¿Ya? Sí les voy a preguntar, sí les voy a pedir que se lo memoricen, lo que está de rojo. De la recidiva solo les voy a pedir que se memoricen que cuanto más lejos, desde la 12 o la 3, el paciente se puede ir a su casa, sin riesgo de resangrado. ¿Ya? Lo mismo dice ahí. ¿Qué es una perforación? ¿Cuál es la diferencia entre perforación y penetración? Perforación cuando te dicen una capa y la perforación. Perforación es cuando el orificio se presenta hacia la cavidad, o sea, hacia la pared anterior. Anoten eso. Perforación es una solución de continuidad o hueco, como les quieren,
hacia la pared anterior. ¿Ya? Y penetración es hacia la pared posterior. Entonces, si el líquido, el ácido, se va a ir hacia la cavidad peritoneal, ¿qué va a producir? Peritonitis. ¿Ya? Peritonitis. En cambio, si se va hacia la pared posterior, ¿qué va a producir? Pancreatitis. ¿Ya? Pero generalmente antes del páncreas está en contacto con la grasa que tenemos. Entonces, la grasa mantiene, no permite que salga mucho líquido. Ante eso, ¿cuál será más urgente operar? ¿La perforación o la penetración? La perforación tiene mayor urgencia quirúrgica. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Y cuándo sospechamos que hay una perforación? Como dice acá, cuando hay un dolor epigástrico intenso, tipo puñalada en el epigastrio, y que ese dolor rápidamente se va a todo el abdomen. Se produce dolor intenso, tipo puñalada en el epigastrio, porque ahí está produciendo la perforación, y cuando el jugo gástrico sale a toda la cavidad, va a producir un dolor generalizado. ¿Ya? ¿Qué más? Cuando hay una perforación incluso puede haber shock. Y como el peritoneo va a estar irritado, va a irritar o va a hacer que los intestinos se queden quietos. Y eso va a producir que no haya movimientos intestinales y por eso hay ausencia de ruidos intestinales. ¿Ya? ¿Qué más? El aire muchas veces se va a ir, va a subir, va a estar por delante del hígado. ¿Qué va a pasar con la matidez? Si se pone aire delante del hígado, ¿qué va a pasar con la matidez que se produce? Se va a perder. Entonces, como dice acá, ausencia de la matidez hepática. ¿Y qué examen le vas a pedir para saber si ha perforado? Como dice ahí, una radiografía simple de abdomen. ¿Se acuerdan cuando sospechábamos de perforación de esófago? ¿Qué pedíamos? Radiografía simple de tórax, ¿no? Y en este caso, radiografía simple de abdomen. ¿Ya? ¿Qué más? En cambio, respecto a la penetración, es más hacia la pared posterior, produce principalmente complicaciones como la pancreatitis. Estenosis pilórica, eso lo dejamos para la siguiente, ¿ya? Ahí nos quedamos, chicos. Entonces,